Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Quiero contarles que hoy partiremos con el tema Los Ángeles Caídos, la segunda parte del tema de los ángeles, recordando que existe un rango de ángeles. Yo creo que ustedes lo deben recordar, donde están los más importantes, partiendo desde los más importantes hasta los ángeles, que dijo Daniel, millares y millares. Serafines, tenemos a los querubines, tenemos a los arcángeles y también a los ángeles. Ese fue parte del capítulo anterior. Hoy estaremos dedicados a la parte final, que es los ángeles caídos. Pero antes de comenzar, quiero darles a conocer el correo electrónico, si ustedes quieren escribirnos, y así nosotros poder saber de ustedes. tiemposfinales@cristoesturruta.cl, y también el grupo de Facebook Tiempos Finales. Los ángeles caídos, un tema muy profundo y muy importante. Quiero partir leyendo la palabra del Señor para que podamos remontarnos un momento al principio. ¿Qué es lo que sucedió con estos ángeles que fueron buenos en un momento y luego se convirtieron en demonios? Entonces, para poder ir despejando todas esas dudas, vamos a ir al principio. Quiero leer la palabra del Señor en Ezequiel 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Nada menos que estamos hablando del querubín que estuvo en el monte de Dios, y como dice Ezequiel, él era el que protegía el trono de Dios. Nada menos que Lucifer o Luzbel. Porque este fue el ángel más extraordinario en belleza, en sabiduría, porque así lo dice Ezequiel, que creó Dios. Quiero también repasar este capítulo en Isaías 14, porque estos son los dos únicos capítulos que hablan acerca de este ángel extraordinario. Isaías 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, este querubín fue cortado, fue arrojado del trono de Dios. ¿Pero por qué motivo? Este querubín protector, el sello de la perfección, como dicen las Escrituras, acabado en sabiduría, en hermosura, fue cortado de la morada de Dios. Nada menos porque le entró el orgullo y la soberbia, que es el pecado que nace en el corazón. Y eso fue lo que sucedió con este ser angelical. Lucifer o Luzbel estaba a cargo de todo lo que tiene que ver también con la música, con las arpas en el cielo. Eran parte de sus funciones y de sus labores en la morada de Dios, aparte de protegerla. Entonces, antes de continuar, le dejaré también con algunas imágenes y un video. Un hombre en Arizona publicó una foto en sus redes y muchos juran que ahí aparece el mismo demonio. Esta es precisamente la fotografía que se ha vuelto viral en las redes sociales, donde afirman que se ve claramente la imagen de Satanás con alas caminando por una calle en medio de la noche. Aunque algunos dicen que se trata de la sombra de una palmera, otros aseguran que eso es una prueba viva de la existencia de Lucifer. En este lugar se encuentra un metraje que fue difundido por medios noticiosos de la televisión norteamericana en el año 2014, pues en ella se describe que una mujer que pasaba con su auto muy cerca a un cementerio de Nuevo México vio que de lejos había un personaje bastante extraño, dado que este tenía puesto una túnica negra y que, según la chica, él estaba levitando. Pero no solo existe el clip, sino que muchas personas, al igual que ella, lo habían fotografiado, dejando así la evidencia de que este ser llamado muerte en efecto existe. En marzo del año 2017, Israel News Live publicó un intrincado artículo titulado "Los ángeles caídos encarcelados en la Antártida todavía están vivos". En él, un reportero llamado Stephen Ben Nun
compartió algunos interesantes pasajes del prohibido libro de Enoch. Por increíble que parezca, de una forma sutil se refirió a la Antártida como la tierra donde están los ángeles caídos que habían sido encarcelados por Dios en tiempos remotos. Entonces, tú has podido recabar datos sobre la posible localización. ¿Dónde estarían los ángeles caídos? Sí, es muy curioso. Cuéntanos. Hemos dado un poco la parte más de leyenda histórica y ahora nos vamos a centrar un poquito en los datos, porque es muy curioso. Vamos a juntar la parte histórica con la técnica de unos datos súper recientes. Estamos hablando del Deuteronomio, es un libro muy antiguo del Tanaj hebreo, y en este libro... Bueno, que está incluido en la Biblia. Sí, está incluido. Este libro cuenta así, cito textual, están aquí, en su tumba de hielo, bajo 7 gemas y 7 montañas de cristal. 3 apuntan al sur y 3 apuntan al este. Día y noche se funden en uno, con fuego en el cielo. Aquí están, en su cárcel de hielo, ligados al pozo. Es muy curioso cómo cita una ubicación y cita unas características muy curiosas. ¿Y estas características con qué lugar geográfico lo podríamos situar? Pues lo podríamos situar, esto encaja perfectamente con un invierno boreal y una cordillera que se sitúa en la Antártida, y ya veréis que es... No lo pensaba. Ya lo sospechaba que hablarías de la Antártida. Ahí están pasando muchas cosas, muchísimas cosas que la mayoría de la gente ni se imagina, ¿no? Y ahora me estás diciendo que probablemente estén ahí estos seres. Probablemente. Y se puede decir hasta la ubicación de la cordillera. Estamos hablando de la cordillera llamada Sentinel. La preside el monte Vision, pero es que tiene 7 montañas. 3 apuntan al este y otras apuntan al sur. Y eso no es todo. Esto es muy importante. En el 2006, un satélite de la NASA detectó un impulso electromagnético que venía de esta zona. ¡Ostras! Sí, esto es contrastable. Y ahora vamos con los datos. Esto nos metemos en tierras, una serie de descubrimientos científicos actuales nos pueden confirmar que las leyendas son ciertas. Vamos a hablar sobre el proyecto Amanda y un supertelescopio enterrado en la Antártida a 2.600 metros. La función de este telescopio es sondear lo que hay debajo del hielo. Y es muy curioso porque en 2009 fue el Día de la Bestia, fue en abril. Pues los datos registrados por este telescopio superaron 10.000 veces los datos de otros días. Y esto los alertó. Y la zona venía de un cráter gigantesco llamada la zona de Wilkes. Ese cráter es el más grande que se ha encontrado, es 2 veces más grande que el que hay en el Golfo de México, que el que supuestamente extinguió los dinosaurios. Y ese cráter está ahí bajo el hielo, tiene 500 kilómetros de circunferencia. ¡Ostras! Es tremendo. Ya tenemos el dato del satélite que detectó el impulso, tenemos el dato del telescopio, de la Amanda, pero tenemos otro dato más. El telescopio IceCube, otro situado en otra parte de la cordillera, que también detectó una cantidad de 30 millones de neutrinos chocando con un campo de fuerza que no sabían, era infranqueable. Eso hizo saltar las alarmas, porque se sabe que los neutrinos envuelven nuestra realidad. Y si esos neutrinos chocan con otra cosa, es que están chocando con otra realidad. Esa fue la definición que dio el doctor y director del proyecto Eduardo Martínez. En enero de 1998, un grupo de científicos bajo el proyecto Amanda, por las siglas Antarctic Muon and Neutrino Detector Array, traducido al español, Sistema Antártico de Detectores de Muones y Neutrinos, envió una sonda a las profundidades de la Antártida, con fines investigativos, abriéndose paso por el hielo. Ahora, acomódate bien y presta mucha atención a lo que captó la cámara.
¿Qué crees que sea? ¿Un animal con propiedades increíbles con la capacidad de vivir a tal profundidad y temperatura? ¿Un OVNI? Por las siglas Objeto Submarino No Identificado. ¿Un objeto de otro planeta? ¿Qué crees que sea lo que captó esta cámara? Si pusiste mucha atención, te habrás dado cuenta que este ser o lo que sea no solo aparece una vez. La información fue adquirida por los investigadores en 1998, pero es hasta ahora cuando Internet hace más visible las extrañas cosas que ocurren alrededor del mundo. Qué interesante entonces es saber y remontarnos al principio. Cuando este personaje, cuando este ser tan maravilloso se quiso en el fondo creer más que su hacedor, que era Dios, él entró, en su corazón le entró un espíritu de rebelión. El orgullo que nació de su corazón fue el pecado que le llevó a este segundo, que es la rebelión. Y la rebelión le llevó en el fondo a alterar toda la corte sublime, porque él no se vino solo del cielo, de la morada de Dios no se vino solo, no fue cortado solo, sino que él mismo arrastró a un tercio de los ángeles y del ejército celestial. Y cuando él cayó a la tierra, cuando cayó con ese tercio de los ángeles caídos, entonces ocurrió algo desastroso. Y quiero leerlo porque está en Apocalipsis capítulo 12, lo que sucedió, que en algún capítulo de tiempos finales también lo estuvimos viendo. Apocalipsis capítulo 12 da esta evidencia clara. Dice en el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, se está refiriendo a los ángeles, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Específicamente el versículo 4 está dando la evidencia que él arrastró a un tercio de los ángeles, porque lo otro que allí aparece se está refiriendo a lo que va a suceder en plena gran tribulación, nada menos que en la semana 70ª, la semana más terrible de la gran tribulación con Israel. Pero quería referirme al versículo 4, a la primera parte. Arrastró un tercio de los ángeles del cielo. Entonces ya tenemos la evidencia. Cuando él cayó a la tierra, en el fondo todo lo que fue creado, así lo dice Isaías 14, tuvo que ser recreado. O sea, la creación de Dios de Génesis capítulo 1, vino una recreación de todo lo que Dios había creado en primera instancia, porque se produjo algo terrible con su caída. Entonces, ahí tenemos esa primera parte de lo que es este tema tan interesante como es la caída de Satanás el diablo. Y esos ángeles que se vinieron con él, que en el fondo se convirtieron en los llamados ángeles caídos. La palabra del Señor dice
en Mateo 25, versículo 41, que dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Partiendo este tema con esta cita bíblica, el infierno, ese lugar de tormento, fue preparado específicamente para el diablo y sus ángeles, como dice la palabra del Señor. Y viene una pregunta que quiero hacerles a ustedes que están en casa. ¿Creó Dios seres malvados? Quizás ustedes se han hecho esa pregunta. Puede que se la hayan hecho. O que en este minuto estén pensando. Bueno, quiero decirles que Dios no creó seres malvados. Simplemente el orgullo que entró en Lucifer fue el que gatilló que ocurriera esta catástrofe, que él pecara contra su propio hacedor. La Biblia, la palabra del Señor, habla acerca de los ángeles que pecaron. Así lo dicen dos citas bíblicas, segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 2, versículo 4. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Porque hay un grupo de ángeles que está en ese lugar, los ángeles caídos, pero hay ángeles que están al mando de Satanás el diablo. Porque Satanás el diablo no es omnisciente, no lo sabe todo. Él necesita de diablos, necesita de demonios para valerse. No tiene tampoco una característica que tiene solamente Dios. Aparte de la omnisciencia, la omnipotencia, porque el único, todopoderoso, es Dios. Y tampoco tiene la omnipresencia. Y la omnipresencia solo es de Dios. Él no puede estar en diferentes partes. Y por eso que el diablo se tiene que valer de estos espíritus, de estos diablos que también están. Porque no puede el diablo estar en dos partes a la vez. Entonces es un dato también importante. Entonces ya tenemos la primera cita bíblica con respecto a estos ángeles, este grupo de ángeles que está nada menos que en prisiones de oscuridad. También Judas 6, dice algo muy similar. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, porque ellos se vinieron simplemente porque quisieron. El que fue arrojado y echado del monte de Dios, lo dice la Escritura y lo acabamos de leer en Isaías 28, fue Lucifer, que al caer a la tierra se convirtió en Satanás el diablo. Satanás que es y significa adversario, y diablo que significa calumniador. Entonces, estos ángeles se vinieron por un libre albedrío, lo dice la palabra del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, importante es lo que acabamos ya de leer. Pecaron estos ángeles. Los ángeles que siguieron al diablo se convirtieron en demonios. ¿Pero cuándo se convirtieron en demonios? Cuando Lucifer se rebela contra su hacedor. En ese instante, estos
ángeles en el fondo se convierten en demonios y se vienen con él a la tierra. Entonces, Satanás, ya lo acabamos de mencionar, significa adversario, diablo, calumniador o falso acusador. Pero también la palabra del Señor nos habla de un ángel maligno que está en el abismo, que está en el infierno y es el jefe, por así decirlo, de esas huestes diabólicas en el infierno. Apolión, el destructor. Quiero leer esa cita bíblica en Apocalipsis 9, Apocalipsis 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es el ángel entonces, es el rey del abismo, es el que comanda esos ángeles nada menos que en el infierno. Hay varios nombres que se les da también al diablo y quiero leerlos de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos un primer nombre que es el tentador. Eso está en Mateo 4, versículo 3. Y vino el tentador, uno de los nombres del diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos hablando nada menos que de la tentación de Jesús. También tiene otros nombres: el dragón y la serpiente antigua. Si hablamos del dragón específicamente, se refiere a Satanás, que aparece escrito en Apocalipsis 12, versículo 9. Y si hablamos de la serpiente antigua, como dice la palabra del Señor, se está refiriendo nada menos que a esa tentación, a ese pecado que aparece en Génesis capítulo 3. Serpiente antigua, cuando la serpiente que le habló, que sedujo a Eva, le habló allí en el huerto del Edén. La serpiente, también un tema interesante, porque el enemigo, el diablo, el poder diabólico, porque fue el poder diabólico que se introdujo en ese reptil para que le hablase a Eva. Apocalipsis 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, nombres que son del diablo, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí tenemos otra evidencia bíblica de que fue arrojado a la tierra. También dice que es el príncipe de este mundo. Juan 12:31 lo declara. Dice la palabra del Señor en Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe entonces de todo el mundo es Satanás, el diablo. Pero los ángeles que siguen a Satanás se les llama diablos, espíritus malos, espíritus inmundos y también demonios. Todos aquellos que le siguieron tienen también estos nombres. ¿Sabe, amigo, hermano, televidente de este programa Tiempos Finales, que también estos ángeles se organizan en rangos? Y quiero también en esta hora darlo a conocer. El apóstol Pablo habla en la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 12, habla de principados, habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiero leerlo en Efesios, capítulo 6. Efesios, entonces, el capítulo 6,
versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordando el capítulo anterior de los ángeles, recordemos que los ángeles están en los lugares celestiales, pero estos ángeles malos también habitan, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ahí tenemos también cómo están designados también en rangos. El diablo, como les había mencionado, no es omnipresente, no puede estar en diferentes lugares. Es por eso que él se vale de estos espíritus inmundos, de estos diablos, de estos demonios, para trabajar en el mundo espiritual. Son enemigos de Dios y enemigos, por supuesto, de los hijos de Dios. Quiero decirles también que en muchas oportunidades estos demonios, estos espíritus inmundos también colocan enfermedades a los hombres, a las personas. Y quiero darles esas citas bíblicas porque son de suma importancia. Por ejemplo, lo que le pasó a Job. Job es un personaje muy conocido con respecto a lo que él le sucedió. Job 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Con esta palabra, con este texto bíblico, podemos entonces darnos cuenta que muchas enfermedades son permitidas por Dios, porque en el fondo acá todo está bajo el control de Dios. Si Dios permite, algo puede suceder, pero si Dios no lo permite, no sucede. Eso fue lo que le sucedió a Job. Y quiero, en el fondo, lo que acabo de mencionar, también dejarlo evidenciado con lo que dice Job 2, el mismo capítulo, del versículo 1 en adelante. Y dijo aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Son cosas, son misterios de Dios, pero el alma nunca Satanás podrá tocarla. Entonces ahí tenemos una clara evidencia bíblica que Satanás, el diablo, coloca enfermedades, coloca demencia en los hombres. La demencia es un demonio. La palabra del Señor lo dice en Marcos 5. Vamos a leer del 2 al 5. Dice, Marcos 5 del 2 al 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino
a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. O sea, estamos hablando del endemoniado gadareno, que claramente tenía un espíritu de demencia para andar él sin ropa, desnudo, y él dando voces, hiriéndose, es porque tenía un espíritu inmundo, lo dice la palabra del Señor, de demencia. Entonces, también coloca el espíritu inmundo, el demonio también tiene que ver con la impureza moral, que es lo que hoy en día estamos viendo también en el mundo. Mateo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Claramente, la inmoralidad también tiene que ver con estos espíritus inmundos. Incluso doctrinas falsas. También quiero leer esa cita bíblica también en Timoteo, que el apóstol Pablo le da esta recomendación a su hijo espiritual Timoteo con respecto a estas doctrinas de demonio, estas doctrinas falsas. Dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, estamos hablando de doctrinas falsas. También se oponen todos estos espíritus inmundos, estos diablos, se oponen al progreso espiritual. Y eso lo vamos a volver a repasar en una cita bíblica que ya hemos leído en Efesios 6, versículo 12. Con estos principados, con estas potestades, con estas huestes espirituales, pero que son de maldad. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es con las personas de carne y hueso, sino es con un mundo activo, malvado, espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También es importante mencionar que la palabra del Señor dice que nosotros no seremos tentados más de lo que podamos resistir con todos estos espíritus inmundos que hay hoy en día en el cielo, que no podemos nosotros verlo con estos ojos materiales. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál será el final de Satanás, el diablo y los ángeles caídos? Quiero dártelo a conocer por la palabra del Señor. Mateo 25, 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese será el final de todos estos ángeles caídos y también de Satanás, el diablo. Qué interesante entonces es el tema
final que hemos abordado hoy sobre los ángeles caídos, este mundo espiritual que está actualmente activo en el mundo. Seguramente usted, que muchas veces siente un aplastamiento, siente una angustia, siente muchas emociones contrarias, puede ser también estos demonios, como dice Efesios 6, estas huestes espirituales de maldad que están activas. Es por eso que le invitamos a que usted nos pueda seguir escuchando en los diferentes capítulos y temas que estaremos abordando con respecto a los tiempos finales. Quiero dejarles también el correo electrónico tiemposfinales@cristoesturruta.cl y el grupo de Facebook Tiempos Finales. Que el Señor les bendiga.